Hola, ¿cómo están? Jajajaja, XD, bien, este es mi primer video con el Loquendo, así que si no está bueno me disculpan, o si les gusta dan like y si no les gusta váyanse a la reputísima madre que los parió, jajajajaja, XD. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Ah, ya sé. Una crítica a los cumbieros. Bien, estos soretes mal paridos de mierda, porque así se los puede llamar, solo saben criticar y copiar, pero que se creen pedazos de galles. La otra vez me cruzo a un putero, perdón, culero o mierda, XD de un cumbiero y sin querer lo choco y me dice: ¿qué onda, gato? Fíjate por dónde va. Y yo le respondo: pero la puta que te parió, a mí me hablas bien. Ya pues, me dice este negro garca: no te ponga la gorra, logi, y que te la banca. Mira la recontra clarísima madre que te remega ultra repario, deja de hablar cortado, o que acaso no fuiste al colegio. A lo que él me responde: sí, pero abandoné. Y yo susurrando me retiro y digo: también, ¿qué quieres? Pasando a otro tema. La vestimenta de estos desperdicios de la naturaleza va desde lo más bajo en ropa boliviana y paraguaya. En cambio los raperos como yo se visten con marcas 600 y All Stars y otras marcas refas son jaja. Y estos lo único de bueno que tiene es que usan muy buenas zapatillas nada más, porque después su ropa es una poronga envuelta el semen de caballo. XD. Bueno, no hay nada más que decir de estos pelotudos antisociales de las mil putas. Me despido, no nada más por decir chao, hasta la próxima. XD.